sünd'ger stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich, alles will ich wollen, ja alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihn. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt mir verklärt und neu. Alles will ich, alles will ich sein, ja alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihn. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Alles will ich, alles will ich weihen, ja alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, er ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Heil und alles sein. Na bei Jesus, immer sucht uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. Näher an dein Heilands Herze sei die Losung Tag für Tag, völliger dir hingegeben, ob auch komme, was da mag. Na bei Jesus, immer sucht uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. O du mein geliebter Heiland, mach vom eigenen Ich mich frei, dass mein Wirken und mein Streben deines Lebens Abglanz sei. Na bei Jesus, immer sucht uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte stehen wir harren im Gebet. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Amados hermanos, amadas hermanas, recht herzlich los saludo a todos y les doy la bienvenida im teuren Namen en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. alle Todos über Internet
los cuales están escuchando y viendo por internet. seid También herzlich willkommen. ustedes sean bienvenidos de corazón. Erwarten Y heute nosotros todos esperamos hoy Segen. una bendición. Wir sind gespannt, Estamos en expectativa heute de lo que Nachmittag Dios zu uns reden wird. nos hablará en esta tarde. Ein Wort Y antes de que lea una palabra, habe ich noch eine Bekanntmachung. quiero hacer un anuncio. Und wir leben Si Dios quiere y vivimos, wird am Sonntag, el domingo 10. Juli 10 de julio 2022, del 2022, 14 Uhr im a las 2 de la tarde, en la Volkshaus en Zurich, el hermano Frank nos hablará. Übertragung wird Esa transmisión gesendet. no será enviada Sie wird o transmitida en vivo, auf die Homepage geschaltet. sino que después estará colocada en la página web. Wort lesen. Y ahora quiero leer una 1. palabra de Primera de Juan, Kapitel 5, capítulo 5, verso 1 11. y hasta el 11. Jeder, der da glaubt, Todo aquel que cree Jesus que Jesús es el Cristo der ist es nacido de Dios. Zeug. Und jeder Y todo aquel seinen Vater que ama al que engendró, auch des ama también al que ha sido engendrado por él. dass wir die Kinder En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. denn das ist die Liebe, Pues este es el amor a Dios, dass wir seine Gebote que guardemos sus mandamientos. und seine Gebote Y sus mandamientos schwer. no son gravosos. Denn alles, was aus Porque todo lo que es nacido de Dios überwindet, vence al mundo. und dies ist Y esta es la victoria welche que ha vencido al mundo, überwunden hat, nuestra fe. Glaube. Wer anders aber ist, ¿Quién es el que vence al mundo? überwindet, Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser ist es, Este es Jesucristo, durch Wasser und Blut, que vino mediante agua y sangre, Jesus Christus, nicht no mediante agua solamente, sondern sino mediante agua y sangre. Blut. Und der Geist Y el Espíritu es el que da testimonio, weil der Geist, porque el Espíritu es la verdad. drei sind es nämlich, die Y Zeugnis tres ablegen, son los que dan testimonio, Geist, el Espíritu, Wasser el agua und das Blut. y la sangre. Und diese drei Y estos sind tres vereinigt. están unidos. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen Si recibimos el testimonio de los hombres, hat, das Zeugnis mayor es el testimonio de Dios, denn darin porque este es el testimonio con que Dios dass ha testificado acerca de su Hijo. abgelegt hat. Wer an den Sohn El que cree en el Hijo de Dios hat, das Zeugnis. tiene el testimonio en sí mismo. Wer Gott nicht glaubt, El que no cree a Dios zum Lügner, le ha hecho mentiroso, denn hat porque Zeugnis no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. im Glauben geschenkt. Und dies Y este Zeugnis es lautet el so: testimonio, Gott que Dios nos ha dado vida eterna, und dieses y esta vida está en su Hijo. seinen Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, El que tiene al Hijo der hat. tiene la vida. Wer den Sohn El que no tiene al Hijo de Dios der hat no auch tiene la vida. das Leben nicht. Welch wunderbare Worte Qué palabras tan maravillosas gelesen habe, acabamos de leer. hat uns ewiges Leben Dios gegeben, nos ha dado vida eterna, dieses Leben y esa vida seinem Sohne. está en su Hijo. Wir wollen beten. Vamos a orar. Herr Jesus, Señor wir Jesús, danken dir, te damos las gracias wir loben und preisen deinen y alabamos wunderbaren
y glorificamos tu santo nombre, Jesús. Segne Bendice lieber Bruder Frank. a nuestro amado hermano Frank, Ihn bendícelo danke dir, y te doy las gracias seine Lippen de que tú unges sus labios. Señor Jesús, unsere Ohren. abre Öffne nuestros oídos, abre nuestros corazones, dein wahrhaftiges Wort in unsere Herzen dringen kann. de manera de que tu palabra verdadera pueda entrar en nuestros corazones y traer frutos. Treuer Herr, Fiel du Señor, hast uns gerufen, tú nos has llamado, tú nos has buscado uns gefunden. y tú nos has Hast uns encontrado auf den Weg gestellt, treuer y nos Herr, has puesto en el camino, fiel Señor, führe, y te pedimos leite du ein jedes que quieras tú guiar den Weg zu dir, y liderar a cada uno en ese camino hacia ti, Señor Jesús, pues sabemos que sin ti würden wir das Ziel nie erreichen. nunca alcanzaríamos la meta. Danken dir Te damos las gracias, Señor für Jesucristo, deine Liebe, por tu für amor, deine Güte, por tu bondad das, y por todo für uns lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, von Golgatha. Herr, en Gólgata. segne Señor Jesús, bendícenos dir, sei Lob, y a ti sea la alabanza y la honra y el agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Liebe Brüder und Schwestern, Amados hermanos y hermanas en el Señor, ich grüße euch los saludo herzlich. de todo Wir corazón. haben bereits ein herrliches Ya hemos escuchado Einleitungswort una palabra de introducción gloriosa gehört. traída por el hermano Keller Wir werden darauf noch zurück. y regresaremos a ella más tarde. Wir leben ja in einer Zeit, Vivimos en un tiempo en el cual viel geschieht, suceden muchas cosas was den religiösen y lo que tiene que ver con el campo religioso, den Karfreitag und Ostern hinter uns acabamos de pasar el Viernes Santo y la Semana Santa und Pfingsten y la ascensión al cielo de Cristo y Pentecostés Herzen están ante nosotros y estamos agradecidos de corazón Tage de que nosotros estos días nur no solamente los festejamos como recuerdo, dass wir sino Heilsgeschichte que erkennen, reconocemos, um es según el plan de salvación, de lo que realmente se trata. unser Herr Nuestro Señor ist für uns gestorben, murió por nosotros, hat all unsere Schuld und Sünde auf sich y tomó para sí todas nuestras culpas y pecados, das Blut y su sangre, la sangre del nuevo pacto, la derramó uns para Vergebung, die regalarnos por su gracia Heil, el perdón Gnaden y la reconciliación y la completa salvación, y nosotros, por gracia, annehmen, podemos aceptarla. sehen wir unseren Herrn Y entonces vemos als den a nuestro Señor Standenen como el resucitado, como aquel begraben wurde, el cual fue sepultado, dann als y después como él, como aquel el cual von den en el tercer día resucitó de los muertos, und von vielen Zeugen nach der y Auferstehung después de la resurrección fue visto und gehört por muchos testigos y escuchado, und dann sogar y después incluso seinen Jüngern con sus discípulos 40 Tage 40 zugebracht días hat, estuvo mit ihnen hablando con ellos das sobre Gottes el reino de Dios. sprechen. Und dann nahm sie Y después in Bethanien él los tomó hacia Betania auf seine Hände y levantó und sus manos segnete sie. y los bendijo. Und während Y mientras él los bendecía, él vor ihren Augen ante sus ojos fue
llevado arriba al cielo. worden. Doch vorher Pero antes, hat er Él den Missionsbefehl les dio gegeben, la orden de dass misión wir als de que seine nosotros, Zeugen como sus testigos, das Evangelium el Evangelio Welt verkündigen debíamos sollen. predicarlo en todo el mundo. Lautet, Y la tarea geht dice, in por ello, id a todo el mundo. Er konnte sagen, Él pudo decir, mir ist a mí gegeben me ha sido dada Gewalt toda potestad en el cielo und auf y en la tierra. und darum geht hin Y por eso, id a todo el mundo und verkündigt y predicar das el Evangelio aller a toda criatura. Und wenn wir Matthäus 28 Y lesen, si nosotros leemos en Mateo 28, tenemos una parte de esa orden de misión. 10 Y si leemos en Marcos 16, tenemos otra vez Teil una parte Missionsbefehl. de esa orden. Und wenn wir dann Y si nosotros entonces Geschichte, vamos a Hechos de los Apóstoles, dann sehen wir entonces vemos Ausführung la realización Befehl de esa orden de misión. dort die Ahí vemos el fundamento grundtestamentlichen Gemeinde de la iglesia del Nuevo Testamento. sehen und Y ahí vemos y escuchamos was gepredigt lo que wurde ha sido predicado, auf cómo fue bautizado. hören Escuchamos y vemos alles, todo was in der lo que neutestamentlichen en la iglesia del Nuevo Testamento Anfang desde el principio geschehen ist. ha sucedido. Leben wir Y ahora vivimos, alle y eso lo saben todos los creyentes bíblicos, Ende der Gnade. vivimos al final del tiempo de la gracia. Prophetie erfüllt sich La weltweit. profecía bíblica se está cumpliendo en todo el mundo, así como nuestro Señor en Mateo 24 en especial anunció en anticipado sobre guerras y necesidades de todo tipo, sobre pestes y terremotos y tiempos caros. Todo sucede en nuestros días. Y nuestro Señor dice, cuando veáis que todo esto acontezca, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Entonces, vemos que hemos llegado al tiempo del fin y podemos el mensaje divino original, así como nos ha sido dejado en la Santa Escritura, lo podemos anunciar en todo el mundo. Ahora vamos a leer algunos versos de la carta de Juan. El hermano Keller ya leyó en el capítulo 5 y no me quiero olvidar de darle los muchos saludos y también desde Zúrich saludamos a todos en todo el mundo, los que están escuchando y los que creen o pueden creer de corazón que estamos muy cerca del regreso de Jesucristo y que el Señor le dio una comisión especial a nuestro amado hermano Branham de traer el mensaje bíblico original. Y él hizo su parte y después yo, entonces, la palabra del Señor en los 60 años pasados y en exactamente
165 países la he predicado hat tatsächlich y el glorioso mensaje realmente ha alcanzado hasta el final del mundo ist erfüllt. y la escritura se ha cumplido Das Evangelium de que el evangelio del reino de Dios wird allen Völkern sería predicado a todos los pueblos como testimonio und dann y después das Ende kommen. vendrá el fin. Der Evangelist El evangelista y hombre de Dios, Johannes Juan, war der Lieblingsjünger fue el discípulo amado de Jesús und er y él die Liebe besonders en especial Briefen en sus cartas enfatizó el amor. werden jetzt Y nosotros ahora Verse aus vamos Kapiteln a leer algunos versos und en el capítulo y quiera Dios schenken, regalar gracia wir jedes para que Wort auf nosotros von Herzen recibamos glauben, cada palabra y la creamos de corazón y nos comprobemos a nosotros mismos si nuestras vidas Worte übereinstimmen. cuadran Das con la palabra. El cristianismo eine Religion no es ninguna religión. uns Dios nicht eine Religion no gebracht, nos ha traído una religión, in Jesus sino Christus, que en Jesucristo, eingeborenen su Hijo unigénito, Gott uns Dios die Gnade, nos das Heil und das regaló la gracia, la salvación y la vida eterna. lesen wir jetzt Vamos a leer ahora ein paar Schriftstellen algunas escrituras bíblicas Johannesbrief und ich bitte de la carta de Juan Borg, y yo le pido al hermano Borg que por favor lea. Wir lesen Leemos 1. Johannes en 1 de Juan 1, Vers 5 verso 5 hasta el 7. und dies ist die Botschaft, Este es el mensaje die wir von que hemos oído de él und euch verkünden. y os anunciamos. Gott ist Licht Dios es luz und keinerlei Finsternis. y no hay ningunas tinieblas en él. Amen. Amén. Gott ist Licht Dios es luz und keinerlei y no hay ningunas tinieblas en él. in ihm. Und unser Herr Y nuestro Señor sagte, pudo decir, ich bin als Licht in yo diesem he venido a este mundo Wer nach como luz folgt, y el que me sigue a mí nicht no permanecerá en tinieblas. wer mir nachfolgt, El que me sigue nicht no der Finsternis, permanecerá en tinieblas, sondern sino das Licht que tendrá la luz de la vida. Das ist der Kern Ese es el núcleo principal del mensaje divino, el cual nosotros anunciamos. Por favor, Wir lesen Vers 6. leemos ahora el verso 6. Wenn wir behaupten, Si decimos Gemeinschaft mit ihm zu que tenemos comunión con Él dabei doch y andamos en tinieblas, Finsternis wandeln, so lügen mentimos und halten uns y no practicamos la verdad. auch das También sagen esto wir lo decimos mit großem Schmerz, con gran dolor, trifft hundertprozentig auf alle zu, cuadra 100% con todos los cuales wiederfinden. se pueden encontrar nuevamente en este Bezeugt verso, gläubig los cuales, por un lado, dicen ser creyentes, in der Finsternis pero por el otro, wandeln, caminan en las tinieblas nicht erlebt haben, y no han vivido a Dios personalmente geoffenbart bekommen, y no han recibido la revelación de la palabra ihrer eigenen Glaubens y en sus propias weitergehen, comuniones de fe siguen adelante sin wirklich zu haben. realmente tener la luz divina. Vers 7. Y leemos ahora el verso 7. Wenn wir aber im Licht Pero si andamos en luz, wie im Licht, como Él está en luz, so haben wir Gemeinschaft tenemos comunión unos con otros, und das Blut
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, macht uns von allem nos limpia de todo pecado. Dazu können wir Y wieder de esto von Herzen, podemos decir nuevamente de corazón wenn wir in dem Licht de wandeln que si und damit andamos nicht en la luz, Sonne y con ello no se está hablando del sol, el cual en el día alumbra, das sino de la luz, die Offenbarung la revelación, la cual Dios aus Gnaden geschenkt nos ha regalado por su gracia, dürfen y nosotros des podemos Wortes wandeln caminar und Gemeinschaft en la luz de la palabra dem Herrn y tener comunión con el Señor y unos con otros por su gracia. bitte schön. Por favor, Wir lesen leemos 1. Johannes en 1 de Juan, 2, capítulo Vers 2, 1. verso 1. Meine Kindlein, Hijitos míos, schreibe ich euch, estas cosas os escribo nicht para que no pequéis. sollte aber jemand Y si alguno sündigen, hubiere pecado, so haben wir einen abogado tenemos Fürsprecher beim Vater, para con el Padre, nämlich Jesus a Jesucristo el justo. Gerechte. Amen. Amén. Dem Herrn sei Dank. Gracias al Señor. Wir Todavía Erden, estamos sobre la tierra es kann passieren, y pudiera suceder dass uns irgendetwas que algo fährt, nos llegue wir nicht con el cual nosotros haben. no hayamos contado, Ich darf pero sagen, yo puedo decir auch als alt gewordener, también como alguien que se ha hecho viejo, werde el cual el año que viene tendré 90 años, mit que Absicht ningún creyente bíblico würde pecaría intencionalmente Gottes Wort übertreten. y que Das transgrediría la palabra de Dios intencionalmente. begehen Eso no puede ser. Pero si nosotros cometemos un error, kommen, podemos venir al Señor, Blut in das el cual con su sangre, Heiligtum en el lugar santísimo celestial, als entró Sprecher y für uns alle que eintritt. se para como abogado por todos nosotros. Por favor, leemos en 1 de Juan 2, 6. Vers. verso 6. Wer da behauptet, El que dice er que bleibt permanece en él ihm, der ist auch debe andar como él anduvo. verpflichtet, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Auch dazu También sagen wir Amen. de esto decimos amén. Eine Behauptung ist eine Sache, Una afirmación es una cosa ob es y lo otro es so si geschieht. realmente sucede así. Wir behaupten, Si nosotros decimos o afirmamos, esa es una cosa, Gnade, pero quiera Dios regalar gracia dass die Behauptung para que la afirmación Realität in unserem Glaubensleben wird. se haga una realidad divina en nuestra vida Wie man de fe. im Irdischen Y yo puedo decir doch que así como en lo terrenal, wegen las normas, digamos, por ejemplo, nachkommt, las de tráfico, kann man doch uno las tiene que respetar, así también en lo espiritual, lo que el Señor ha dicho y que nos ha dado para nuestro camino, así también debemos hacerlo sin que uno gerät. caiga en alguna dificultad. Bin ja mit meinem Yo puedo decir 15 que con mi auto Länder yo viajé por 15 diferentes países Millionen zurückgelegt, nicht ein y Strafmandat bekommen, no recibí ni siquiera ein einziges una multa, mich ni una sola vez. Sache schuldig Yo gemacht, me hice culpable de alguna cosa porque gehalten yo habe. respetaba las reglas. Y yo realmente con el auto In Rom, estuve en Roma ja, y in Warschau sí, und überall en Varsovia y en todos lados. möchte ich Y así heute
quiero yo hoy simplemente transportarlo al campo espiritual, de que nosotros nos movamos dentro del marco de la palabra de Dios y cumplamos con todo lo que nos ha sido mandado, sin que nosotros nos hagamos culpables de transgresión. Por favor, leemos ahora en 1 de Juan 2, del verso 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta es una palabra muy seria. Hablar de amor, eso lo hacen todos, pero ¿quién lo practica? ¿Quién afirma o dice amar a Dios y seguirlo, pero aborrece a su hermano? Bueno, ¿qué es eso? Amarás a Dios, el Señor, de todo corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero hijo de Dios no puede llevar ningún odio en sí. Por el contrario, oramos por nuestros enemigos y los bendecimos en el nombre del Señor y pedimos que Dios sea misericordioso con ellos. Por favor, leemos ahora el verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Alabado sea el nombre del Señor. El que ama a su hermano de forma sincera y honesta permanece en la luz. Y él no puede tropezar en algo porque él ve hacia dónde va, pues él camina en la luz. Y nosotros podemos, por gracia, con toda humildad, testificar que es posible el andar en la luz y nuestros hermanos y hermanas en Cristo, amarlos de todo corazón y con todo el alma. Por favor. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sobre esto se pudiera decir muchas cosas. El que no ama a su hermano camina en tinieblas. Él puede hablar sobre luz o de la luz y de evangelio y del mensaje. Él puede hablar de todo. Y sin embargo, él espiritualmente está cegado y en realidad no ve hacia dónde va. Quiera Dios regalar gracia para que todos los hermanos y todas las hermanas en Cristo caminen en la luz y que el amor de Dios en nosotros todos y a través de nosotros todos pueda ser revelado para la honra de Dios en el santo nombre de Jesús. Por favor, leemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
También esta palabra sehr ernst es muy seria. und lass es mich in Demut. Y déjenme decir esto con humildad. Ich bin ja gläubig geworden Yo mit 14 me hice creyente Jahren con 14 und años habe mein Leben dem Herrn. y encomendé mi vida al Señor. Aber wer an einem Pero kleinen Ort wohnt, el que vive en als un Jugendlicher pueblo pequeño y como mit jovencito allen zusammen ist, está ihr con wisst todos, ja, ustedes saben was da vor sich lo geht. que entonces sucede. Da kommt das Wochenende, Viene el fin de semana, der Tisch und die viene Runde la mesa y la ronda de cerveza der en la mesa, Tanz. Da kommt y viene el dies, baile, y viene esto y lo otro. aber Gott hat mir Pero Dios Gnade geschenkt, me regaló la dass gracia a ich mí von Anfang de que yo an desde el wusste, principio supe dass ich nicht zu dieser que Welt yo gehöre. no pertenecía a este Ein mundo. einziges Mal Ni una sola vez am Tisch yo gesessen me senté en la mesa getrunken, a tomar cerveza einen einzigen Tanz con ellos y getanzt, ni una sola vez bailé, nicht einen no, einzigen Film, ni una sola vez nicht vi ein alguna einziges película Mal y zum ninguna Theater vez gegangen. fui al teatro. Mein Leben Mi hat vida 14 Jahre con 14 años yo geweiht, la encomendé al Señor hat gesegnet. y Él ha bendecido. Entonces, Gott liebt el que ama a Dios die Dinge no dieser ama Welt. las cosas de este Ich mundo. darf sagen, Y yo puedo Gott decir, hat Gnade Dios geschenkt, ha regalado dass gracia ich ihm para mein que Leben yo weihen konnte, le pudiera encomendar mi vida a Él, auf y Él und angenommen la und tomó y la recibió y la bendijo. Wir lesen den 16. Por favor, Vers. leemos ahora en el verso 16. Alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos nicht vom Vater, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. darüber braucht auch Sobre esto realmente no se necesita decir nada más. das gesamte weltliche Wesen ist doch nicht für uns als Gläubige. La vida mundana en su plenitud no es para nosotros como creyentes. Der Welt Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. gesagt, Así lo dijo nuestro Señor. gläubig ist ein Unterschied zu Ser ungläubig. creyente es diferente a incrédulo. Y hermanos y hermanas y valorosos amigos, Sagen, déjenme decir wer wirklich gläubig que el que geworden realmente se ha hecho creyente, breiten Weg, él der zum ha dejado el camino espacioso que lleva a la perdición den schmalen Weg y ha zum Leben führt. tomado el camino angosto que lleva a la vida. Auf diesem schmalen Y él Wege en ese camino angosto, aus Gnaden por gracia, alcanzará la meta. Por favor, wir lesen den 17. leemos el Vers. verso 17. Und die Welt vergeht samt ihre Lust. Wer Y el aber mundo den Willen pasa Gottes, y sus deseos, der bleibt pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amen. De esto podemos decir amén. Welt vergeht, El mundo pasa, aber Gott pero Dios seinen y los suyos bleiben permanecen in Ewigkeit. eternamente. Was nützt es ¿De qué sirve auf Erden, a la gente sobre la tierra el haber vivido wenn sie si die Gnade Gottes nicht ellos für sich persönlich la gracia de Dios in Anspruch genommen no haben? la han reclamado para Wir sí? sind doch hier Nosotros auf estamos Erden, aquí damit sobre la tierra das para que nosotros Leben empfangen, la vida eterna ewig recibamos mit Gott y sein können, así poder después vivir eternamente con Dios. geleben, Porque solamente el que la vida eterna por la fe en Jesucristo empfangen hat ha recibido und wird podrá leben. y vivirá eternamente.
Por favor, lesen aus leemos 1. Johannes, en 1 de Juan, das zweite Kapitel, capítulo 2, Vers 20, verso 20 21. y 21. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen und seid Pero vosotros in tenéis la voller unción del Kunst des Santo Wissens. y conocéis todas las cosas. Ich habe euch nicht geschrieben, No os he weil euch die escrito Wahrheit unbekannt ist, como si ignoraseis la verdad, weil ihr sino sie porque la kennt, conocéis auch wisst, y porque ninguna mentira procede de la verdad. in der Wahrheit hat. O gelobt, Oh, alabado y glorificado sea el Señor. hier wird das Wort Aquí Salbung. la palabra unción es mencionada. Unser Herr, Nuestro Señor der fue el ungido. Christus Cristo bedeutet in significa en nuestro idioma der Gesalbte, el ungido, der Geweihte. Und el im encomendado. Alten Testament Y en el Antiguo Testamento, die Könige und die los reyes y los sacerdotes fueron ungidos con aceite, und so ungidos, wurden sie y así geweiht. fueron encomendados a Dios. Neutestamentliche Gemeinde, La iglesia del Nuevo Testamento den en Heiligen, Pentecostés die heilige recibió Salbung el Espíritu Santo, und der la unción santa, y el Espíritu Santo in alle nos guía Wahrheit. en toda verdad. Und wir bezeugen und Y sagen nosotros lo testificamos y lo decimos realmente ante el Señor, como lo hemos leído, keine Lüge que ninguna den Ursprung mentira procede de la verdad. hat. Die Heilige Schrift, La Santa Escritura, Alte und Neue el Antiguo y el Nuevo Testamento, uns hinterlassen. nos ha sido Und hier dejado a nosotros, y aquí tenemos la verdad sobre Dios, sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, sobre la resurrección, sobre la vida eterna. Aquí tenemos todo en un único libro, Alten und Neuen o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. zusammen. Ambos pertenecen conjuntamente. Y ahora venimos Punkt, der a un punto el cual wehtut. a mí me duele mucho. Woher haben die Männer ¿De dónde in den ersten los hombres 500 Jahren en los primeros 500 años después de Cristo, erfunden, de dónde sacaron o encontraron todas esas doctrinas las cuales no cuadran con la Biblia? weil sie ¿Por qué? die Bibel Porque als ellos la Biblia, Autorität como la única autoridad, respektiert, no la respetaron más, ihre sino que Deutung sus propias interpretaciones sobre la palabra und las pusieron Deutungen o tomaron, Glauben y esas interpretaciones las creyeron. einfach sehr Y eso simplemente duele mucho, mucho. all diese Y si nosotros pensamos en todos esos hombres apostolischen Zeit después del tiempo apostólico, an Irenäus, sea an Martin, en Ireneos o en Martín o en Agustín, Männer, die y en todos esos hombres los cuales vivieron, y después, eigenen Lehren, sus propias doctrinas das, was sobre Worte lo que estaba escrito en la palabra, propagaron, eine der Hauptlehren y una de las doctrinas principales, la cual duele mucho wirklich als antigöttlich, y que realmente debe de ser declarada como anticristiana y antidivina y antibíblica, es der sogenannten la doctrina Heiligen. de la así llamada Santa Trinidad. Sagt mir, Díganme, ob ein einziges Mal si una sola vez en la Biblia von einer Trinität, von einem ewigen, sobre una Trinidad einem ewigen o Sohn, sobre un ewigen
Padre eterno, un Hijo eterno y un Espíritu Santo eterno, de tres eternos o tres personas que viven eternamente, está escrito en la Biblia. No, ni una sola vez. Solamente de el Dios eterno. Y Él le dijo a su pueblo Israel, escucha, escucha, lo repito, porque debe ser enfatizado. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un Dios. Y amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con todo el alma, etc. Y no tendrás ningún otro Dios o dioses aparte de mí. De Dios siempre está en singular. Y en todo el Antiguo Testamento, el nacimiento del Hijo de Dios fue anunciado en anticipado. Y el cumplimiento lo vemos en el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios no nació en la eternidad ni en el cielo. El Hijo de Dios nació en la tierra. El Espíritu Santo vino sobre María y el ángel Gabriel le dijo a ella, María, tú has recibido gracia o has encontrado gracia ante Dios, pues serás madre de un niño al cual le darás el nombre Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. La revelación de Dios como Padre en el Hijo es lo más importante, pues solamente a través del Hijo de Dios nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Hemos sido regresados a nuestra posición original en Dios, de manera que podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy no podemos entrar más en este tema, pero nuestro Señor es el ungido, el Mesías. Él es aquel en el cual Dios personalmente se reveló sobre la tierra. Él llevó nuestras culpas y nuestros pecados y murió en la cruz en Gólgata, en su cuerpo terrenal. Por favor, hermanos y hermanas, piensen por una vez en ello o sobre ellos. Si nosotros en Génesis 1, capítulo 2 y 3 vamos, ahí Dios, el Señor, creó a Adán según su imagen, pero Dios, el Señor, estaba en su espiritualidad. Pero Adán fue tomado de la tierra y Adán estaba en un cuerpo carnal, y en ese cuerpo carnal también estaba Eva, la cual fue sacada de Adán. Y porque el primer hombre en un cuerpo carnal pecó, tuvo que el Señor, el cual los había creado en un cuerpo carnal, Él tuvo que tomar la responsabilidad Él mismo sobre ellos y venir Él mismo en la carne. Y aquí en la carne
realizar la salvación y a nosotros regresarnos de nuevo al estado original como hijos e hijas de Dios. Para mí, el tema de la deidad es lo más precioso. Yo pudiera llorar cuando yo pienso en ello, que todas las iglesias cristianas creen en una Trinidad, la cual no existe, y millardos de personas son guiados falsamente o engañados. Oh, quiera Dios una vez más regalar gracia, de manera de que todos sean regresados a la verdadera fe viva y que vivan su personal conversión hacia Cristo y su adopción como hijos e hijas de Dios. Seguimos. Leemos en 1 de Juan 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta es una palabra muy seria. Aquí se habla del regreso de Jesucristo y que nosotros en Él debemos permanecer para no ser avergonzados cuando Él regrese para tomar a los suyos al hogar. Y nosotros creemos con convicción que el Señor ha regalado gracia y que el último mensaje nos fue traído a nosotros para que nosotros realmente todo, si es la deidad o el bautizo o los temas bíblicos, de que nosotros 100% hacia Dios y hacia su palabra seamos regresados para que todo nuevamente cuadre 100%. Y a eso pertenece también el bautizo bíblico. Nuestro Señor todavía dice hoy a nosotros todos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe viene de la predicación y el que se hace creyente en Jesucristo, él, según la palabra de Dios, se deja bautizar. Y también ahí, amados hermanos y hermanas, el enemigo logró ya directamente en el concilio de Nicea, el cual tomó lugar desde el año 321 y al 325. Uno lo puede leer. ¿Cuántos tomaron parte en el concilio y sobre qué puntos se discutió? Uno hoy solamente necesita apretar algunas teclas y ya uno es informado de todo. ¿Y qué sucedió? La doctrina de la Trinidad. A esa doctrina se le añadió un bautizo trinitario y entonces dijeron, entonces bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el año 325 después de Cristo, ninguna persona fue bautizada en esa fórmula.
todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. getauft worden. Aber Pero, ich eben schon como erwähnt habe, ya lo mencioné, man hat der a la fórmula die Taufe trinitaria dazu se le añadió la fórmula del bautizo, antigöttlich, y ambas cosas son anti-Dios, anticristianas o anticristo y antibíblicas. denn es gibt Y lo digo una vez más en amor, bestimmt pues hay gente, las cuales ha sido determinada para ser creyentes y ser llamados a salir afuera. Menschen Hay gente in allen Völkern en todos los pueblos, naciones y lenguas, dazu bestimmt sind, los cuales han sido determinados vor para der Wiederkunft Jesu Christi zu hören. escuchar el último mensaje antes de la venida de Jesucristo y creerlo. Ruhig als Y déjenme decirles esto con tranquilidad como testimonio antes de que terminemos. ich hörte, Cuando yo escuché wie Bruder Brenhem cómo el hermano Branham über diese biblischen sobre predigte, ese bautizo bíblico predicó, y con toda seriedad dass wir zum Ursprung, dijo Anfang que debemos de regresar zurückkommen, al original, al principio, a Dios, Taufe y también habló sobre el bautizo genau y verstanden, sobre que los discípulos dass sie entendieron exactamente Namen, de que ellos in dem debían Gott uns de bautizar en el nombre en el cual Dios se reveló und durch den a nosotros como Padre, en el Hijo y a través del Espíritu Santo, taufet sie in den Namen bautizándolos en el nombre. 21 Yo Bibelübersetzungen in meinem Büro. tengo 21 traducciones bíblicas en mi oficina, Übersetzt y realmente fue eso traducido a la ligera, in dem bautizándolos des en el nombre del Padre, del Hijo des Heiligen y del Espíritu Santo. Vater ist doch kein Padre no es ningún nombre, Name. Hijo no es ningún nombre, Espíritu Santo no es ningún nombre. War der Name ¿Cuál fue el nombre? Pedro, der Inspiration bajo la inspiración del Espíritu Santo, hat in der ersten Predigt en la primera predicación, en el día de Pentecostés, sagen müssen, tuvo que decir: tut Buße, arrepentíos lasse sich y bautícese cada uno de vosotros auf den Namen en el nombre del Señor Jesucristo. taufen. In der Apostelgeschichte, En Hechos de los Apóstoles, en las cartas, en todo el Nuevo Testamento, seit Pfingsten, desde Pentecostés, der desde la fundación de la iglesia, alle wahrhaft todos los verdaderos creyentes Namen des han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, untertaucht. a través de una única sumersión. Man kann in der Y uno pudiera im 8. leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 16, o en el capítulo 10, verso 48, o en el Vers 5, capítulo 19, versos 5 y 6. Römer 6, man Pudiéramos leer en Romanos 6, uno pudiera y uno debiera Gottes lesen, leer la palabra de Dios glauben y und endlich creerla, einsehen, y finalmente ver die Zeit ist, que este es el tiempo alle en el cual Gott und todos deben regresar hacia Dios y hacia su palabra, allem Irrtum y deben salir de toda Gefangenschaft cautividad de Babilonia y de todo engaño. De todo deben salir. noch die Worte, Ahora, para terminar, las palabras las cuales ya escuchamos: wer im Lichte wandelt, el que camina en la luz, wer aus Gnaden die el Offenbarung que por gracia Christi empfangen, ha recibido la revelación de Jesucristo, al que Dios realmente se ha revelado. Y el Señor dijo una vez más: nachfolgt, wird el que me sigue a mí, in
no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quieran todos los que hoy han escuchado o que lo escucharán después, creer de corazón lo que la Escritura ha dicho, lo que realmente está escrito, y quiera en ninguno cumplirse, que Él se haya quedado, porque Él no se dejó someter bajo la mano de Dios y bajo la palabra, sino que testarudamente ha seguido adelante en su propio camino. Y yo se los digo con corazón sincero. También todos aquellos los cuales afirman de sí mismos al ser bautizados espiritualmente. Mi pregunta es, ¿son ustedes guiados por el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios guía en toda verdad, y la palabra de Dios es la verdad. ¿De qué sirve a los más de 550 millones de pentecostales sobre la tierra y carismáticos, y todos sean cuales sean, si todos han permanecido en sus propias doctrinas, en sus propias iglesias, y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios en toda verdad? Y lo digo una vez más, el Espíritu Santo, el cual inspiró la Santa Escritura, Él nos guía en toda verdad de la palabra de Dios. Sean bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso. Deseo verlos a todos ustedes nuevamente en el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Maranatha. Aleluya. Amén. Nos levantamos para orar. Dios bendiga a todos desde Zurich, en todo el mundo. Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra que hemos escuchado. Te damos las gracias de que tú le regalas gracia al hermano Frank una y otra vez para predicar tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Te damos las gracias. Tu palabra realiza aquello en aquellos los que la escuchan y la creen, aquello por el cual tú la envías. Te damos las gracias por todo y te pedimos, bendice a tu pueblo en todo el mundo, los que han escuchado esta predicación. En especial te pedimos por nuestros hermanos aquí en Suiza. Te damos las gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, ven conmigo a Gólgata y mira lo que sucedió en la cruz por ti. Allí sufrió el dolor y oró por ti, despreciado y burlado por los hombres. El Señor murió por ti. Oh, ven conmigo a Gólgata. El Salvador y Redentor del mundo sangra allí. Y de ese hombre al que despreciaste, en la cruz se oyó que dijo, consumado está.
eso lo hizo por ti. Oh, ven conmigo a Gólgata, porque el cielo en la tierra está cerca de ti. Jesús tomó tus pecados sobre sí mismo cuando murió en la cruz como Salvador, en dolor. Lo hizo por ti.